cuando eras adolescente y tenías que hacer todo lo que tus padres te decían que hicieras? No te dejaban hacer algunas cosas, las cosas que querías hacer tenías que pedirle permiso, tenías que colaborar en la casa y si algún día querías hacer algo que no estaba bajo sus reglas, te decían, hasta que vivas bajo este techo, vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, hoy quiero hablarte sobre las sectas. ¿Y por qué comencé hablándote de este ejemplo? Porque hay muchas características que se parecen y que podemos trasladar a las sectas para así poder reconocer y diferenciar si perteneces a una o no. Vamos a hablar un poco de las características. La primera es que se suelen tener regímenes totalitarios. Todas las decisiones están tomadas por un líder, por alguien superior que siempre sabe lo que es mejor para todos. Es decir, de alguna forma sus seguidores dejan de tener voluntad propia y capacidad de decisión. Asimismo, en materia económica, siempre se incentiva o a veces hasta se obliga a los miembros a colaborar económicamente con la organización. Si no es económicamente, normalmente se pide a cambio tiempo de trabajo. Tienes que estar aquí y trabajar y colaborar y servir para poder ganarte la simpatía del líder, por ejemplo. O si no, pues tienes que donar porque eso es lo que el líder espera de ti. Otra característica básica es que tiene una estructura piramidal. Entonces vas a ver que mientras más vas subiendo, los cargos de poder son cada vez más reducidos hasta llegar al líder. Y por eso es que las decisiones se suelen tomar del líder o su grupo más cercano y los demás tienen que acatar esas normas. Otra característica es lo que le llamamos el brainwash o el lavado de cerebro, que es que tratan de cambiarle a la persona su visión del mundo y le venden una diferente que ellos les prometen que ahora sí les va a servir. Entonces vas a ver personas que de repente empiezan a hablar completamente diferente, creen en cosas completamente diferentes a las que creían antes y hablan como si no los reconocieras. Ahí ya sabes que hubo este trabajo de lavado de cerebro que ni siquiera logras reconocer porque esa persona está hablando así o de eso si ella antes hablaba distinto o creía en otras cosas, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso por el cual pasa alguien para ingresar en una secta? Lo primero es entender que las personas pertenecientes a una secta se les incentiva mucho el captar nuevas personas, el traer nuevas personas a la organización. Por ello, van a buscar personas que estén en situaciones de vulnerabilidad. Personas que estén en una situación en la que necesitan desesperadamente una ayuda, una esperanza, un apoyo, una luz, una guía o simplemente sentirse un poco mejor emocionalmente y pertenecientes a algo. Ahí es donde alguien de la secta suele acercarse y decirle, oye, yo conozco esto muy bueno, es muy maravilloso y aquí vas a alcanzar la felicidad si sigues unas pequeñas reglas. Allí la persona suele acceder e ingresar. Al inicio normalmente les dicen que no tienen que dar nada a cambio, que no tienen que hacer nada a cambio, que son muy abiertos, que son muy libres. Y ya cuando la persona está dentro, poco a poco se empieza este trabajo de lavado de cerebro. Ya en ese punto logramos que esa persona pierda su voluntad, pierda su autoestima porque se trabaja mucho en la base de la culpa. Si tú estás así es porque tú quieres, si tú hicieras esto estarías mejor, o si eso te está pasando es por una prueba o porque estás pagando por un pecado que hiciste. Entonces, todo eso que es parte del brainwash hace que la persona empiece a ser muy dependiente de la secta y pierda la capacidad de pensar por sí misma, de tomar decisiones por sí misma. Y ya no es necesario ni siquiera una coacción del líder, porque muchas veces dices que el líder era muy bueno, él no hacía nada. Pero cuando tú creas una estructura sectaria, ya no es necesario que ningún líder diga nada, porque la energía, la presión de los pares, de las personas igual a mí, hace que esa dinámica se sostenga. Entonces tus mismos pares te van a decir, hiciste eso, hiciste lo otro, pero tú sabes que eso está mal visto, pero tú sabes que eso no está en las enseñanzas o eso no es lo que está indicado. Y tú, por la presión que tienes de tus pares y por la necesidad de pertenecer y de ganarte la simpatía del líder, terminas haciendo las cosas que ellos esperan que tú hagas. Y luego de eso empieza un camino que va más bien hacia la decepción.
nos empezamos a dar cuenta que hay cosas incongruentes, que a lo mejor el líder decía una cosa e hizo otra, a lo mejor explota algún escándalo, esto también llega a suceder, o se tiene contacto con el mundo exterior. Obviamente hay niveles de aislamiento dependiendo de cada secta. Sin embargo, siempre hay cierto nivel de aislamiento. Se promueve que las personas de la secta solo se relacionen con personas de la misma secta, se casen con personas de la misma secta y tengan hijos dentro de la secta. Así aseguran su supervivencia. Y para esto tratan de limitar lo más posible el contacto con el exterior o la gente de afuera o el mundo mundano. Siempre va a tener diferentes nombres de acuerdo a la secta. O a veces cuando tienen un lugar físico, una colonia, es que todo el trabajo se tiene que hacer allí. De tanto estar alejado del mundo exterior, llega un punto en el que ya la realidad y la fantasía pierde por completo la diferenciación en la persona que ha sido captada en esa secta. Entonces, cuando una persona llega a tener contacto con el mundo exterior, ya sea porque un familiar le llamó, le dijo, porque salió por X o Y circunstancia, allí es donde también muchas personas llegan a darse cuenta de que ya va, lo que yo estoy viviendo no es normal y no está bien, he perdido por completo mi libertad, me he vuelto dependiente de estas personas, estoy allí. Es como una forma moderna de esclavitud, porque muchas veces eso es lo que llega a suceder. Te doy techo y te doy comida a cambio de que tú te quedes aquí, hagas todo lo que yo digo, me sirvas o me dones cierta cantidad de dinero. Estas son algunas de las características que yo te quería mencionar hoy para que logres identificar si estás en una secta o no. Y lo mejor que te puedo recomendar es que siempre ejercites tu pensamiento crítico. No creas que hay soluciones mágicas a las cosas. Tú lo que tienes, lo que te esté pasando, sí tiene solución. Pero cuando viene alguien y te ve así y te dice, no, pero aquí hay un mundo de maravillas, duda. Porque ese camino a sentirte mejor conlleva un proceso. Nadie te puede rescatar de lo que tú necesitas hacer y trabajar por ti mismo. Y sí, a veces necesitamos apoyo, a veces nos sentimos solos, a veces queremos pertenecer, pero tú puedes buscar espacios no sectarios donde sientas que perteneces y que tienes ese apoyo y que tienes personas que te puedan comprender o entender. Y si estás dentro de una secta y estás viendo este video y dices, wow, no sé qué hacer porque siento que tengo tan insertadas estas ideas en mi mente que no sabría por dónde empezar o si me voy a atrever a rebelarme contra mi familia o contra mi organización, tranquilo, poco a poco. Yo sé que esto a veces es mucho que procesar, es muy confrontativo. Empieza a informarte en el polo opuesto, no en lo que siempre te dicen en tu organización, porque esa es otra característica. O sea, toda la información y todo se explica desde el mismo conocimiento, las mismas temáticas de la misma organización. Entonces es como estar ahí ciclándote y obviamente no vas a encontrar respuestas o las respuestas que necesitas para poder liberarte. Entonces busca información afuera, busca información diferente, opuesta, eso que justamente te dijeron no leas, no veas, no hagas, no hables con ese tipo de personas. Ve y di por qué tienen tanto miedo de que yo conozca esto o de que yo hable con estas personas o que yo salga al exterior. Y ahí vas a ver que empiezan a salir las verdaderas caras de esta organización, que muchas veces han terminado en violaciones, abusos sexuales, maltrato, esclavitud, suicidios colectivos, etc. Espero que este video te haya ayudado y que no haya sido demasiada información. Nos vemos la próxima vez.